Sean bienvenidos, queridos amigos, a Relatos de la Noche Largo. La penumbra ha caído, y con ella surgen esas historias que la luz del día jamás se atrevería a contar. Esta noche hemos preparado una selección de relatos cargados de misterio, inquietud y escalofríos. Historias que quizá se queden grabadas en su mente mucho después de que este video finalice. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen la luz, pónganse los audífonos si pueden y olvídense de todo lo demás. Escuchen con atención, pero no olviden que estas son solo historias de horror. El hecho de que estos sucesos ocurrieran alguna vez no significa que deban pasarles a ustedes. Después de todo, sería una locura pensar que simplemente escuchar estos relatos en plena madrugada pudiera despertar aquello que nunca debió existir. O tal vez, sí. Ahora respiren profundo. Apaguen esa última luz que sigue encendida y dejen que la oscuridad los guíe. Bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada narración abre una puerta hacia secretos que, quizás, la humanidad nunca debió desenterrar, y ahora que comience la primera historia. Dicen que los Oni son el equivalente a lo que conocemos como demonios o espíritus desencarnados, pero no es cualquier cosa. Parece que son entidades que han permanecido tanto tiempo en la Tierra y que, además, no fueron muy buenos en vida, por lo que terminaron transformándose en seres bastante aterradores. Ese es uno de los mayores atractivos que le llamaron la atención a Javier cuando lo invitaron a irse a Japón. Esto pasó allá por los años 90, y resulta que Javier es un tipo metido en el mundo de la ingeniería. Él me dice: narrador, siempre sentí que mi vida estaba llena de suerte. Así como te lo digo, terminé la carrera. Honestamente, no me sentía el más preparado, pero de repente me llega una vacante donde buscaban a alguien con mi perfil. Cuando fui a la entrevista, yo me dije, ni de broma me quedo con el trabajo, porque pagaban increíblemente bien. Y narrador, aunque no daba el perfil por alguna extraña razón, tal vez le caí bien al reclutador, o quizás hubo una confusión y me tomaron por otra persona, pero me contrataron. Y desde que me gradué, eso es lo que me pasa. Un buen trabajo tras otro. Apenas duraba 2 años en cada puesto porque empezaban a lloverme propuestas mejores. Y te lo voy a decir con toda honestidad, narrador. No soy el mejor de mis colegas, ni el que más sabe, ni el más eficiente. Sinceramente, muchas veces ni siquiera estoy dando el 100% de lo que podría, y estoy muy consciente de ello. Pero, por una extraña razón, me siguen promoviendo en diferentes empresas. Cabe aclarar esto, nunca fue dentro de una misma empresa escalando puestos. Cuando estaba en mi cuarto o quinto empleo, hablando de unos 7 u 8 años después de haberme graduado, vi una vacante para un curso de capacitación intensiva en Japón. 9 meses. 9 meses en Japón. Debo serte muy honesto. Soy un otaku empedernido desde niño. Me fascina el anime, me encanta la cultura japonesa. O eso creía, porque verla desde aquí es muy distinto a vivirla en carne propia. Pero estaba tan ilusionado que, cuando vi esa vacante, no lo pensé ni 2 minutos. Acepté al instante. Fui, hice la entrevista, aunque apenas llevaba 2 meses en mi empleo nuevo, y para el tercer mes ya estaba en esta empresa, a punto de partir a Japón. Me enviaban para aprender cosas técnicas sobre ciertos equipos y tecnologías, y luego regresar para capacitar a mis compañeros. Estaba encantado y, a la vez, confundido, porque ¿cómo era posible que una empresa que ni me conocía, ni siquiera había tenido tiempo de trabajar conmigo, me mandara a capacitar a otros? Nunca en mi vida había dado una capacitación, pero bueno, narrador, siento que la vida me había tratado con suerte. Me fui a Japón y recuerdo que allá me dijo una persona, no un japonés, sino alguien que me acompañaba desde México, pero que hablaba japonés fluido. Aquí en Japón la honestidad y la rectitud se recompensan, pero todo lo que se obtiene por caminos fáciles tiene un precio muy alto. Ten cuidado. Yo no sabía por qué me decía eso. Apenas nos acabábamos de conocer, pero lo dijo de tal manera que sentí que me estaba juzgando. Empecé a usar mis herramientas sociales. Le invitaba a cervezas, tragos, a platicar, pero por alguna extraña razón, él se fue alejando poco a poco de mí, hasta el punto en que,
cuando llevábamos unos 2 meses de capacitación que, si mal no recuerdo, se extendió, pues al principio eran 9 meses y luego terminó siendo 1 año y medio. Cuando apenas llevábamos 2, él decidió mudarse a otro barrio porque quería un cuarto solo. Peleó con la empresa y le dijeron que sí. A partir de ese momento, me tocó arreglármelas como pudiera, narrador, porque no sé japonés, no tengo ni la menor idea. Y esto fue antes de los celulares inteligentes. No había aplicaciones. Tenía que darme a entender como Dios me diera a entender y aprenderme las rutas para llegar al lugar de la capacitación. Fue todo un reto, toda una odisea. Un día me topo con una casa a unas cuantas cuadras de donde recibía las clases. Se veía que estaba en renta. A esas alturas ya distinguía ciertos signos. A veces un letrero, a veces gente entrando y saliendo de un domicilio que no parecía un local comercial. Ya sabía cuando los lugares estaban en renta. No era tan sofisticado como hoy, pero me acerqué. Traté de darme a entender. Las personas me comprendieron porque el barrio de las capacitaciones era una zona de corte internacional. Había demasiada gente de todas partes del mundo por cuestiones empresariales, así que eran mucho más abiertos que en la zona donde yo vivía. Quedarme a vivir a unas cuadras de donde me capacitaba, no tienes idea, me ahorraba tiempo, dolores de cabeza y problemas con la gente. Para ese entonces, Japón había perdido un poco de su encanto para mí, y no porque tuviera algo malo, sino porque estaba solo y no tenía ni con quién hablar. La única persona que venía conmigo se quería alejar. Nunca quería estar conmigo y siempre andaba rodeado de japoneses. Y cuando los japoneses con los que él estaba él se alejaba de mí, evitaba estar conmigo a toda costa y siempre se mantenía rodeado de ese grupo de japoneses. Y cuando ellos, los que lo acompañaban, me observaban, y yo sentía esa mirada juzgándome, me sentía totalmente solo. Por eso, al llegar al lugar y tratar de hacerme entender, la señora escribió una cantidad de números que sí logré captar. En ese instante le dije, rento, rent. La mujer empezó a repetir una y otra vez, rent, rent, rent. Ahí entendí que teníamos un trato. Saqué el dinero, le puse la suma. Ella lo tomó y ni siquiera hubo contrato, narrador, nada de eso. La señora comenzó a hacerme señas con las manos para que la siguiera. De repente me di cuenta, narrador, de que acababa de rentar un cuarto que ni había visto, en un sitio desconocido, con alguien que no sé quién es. Además, todavía tenía que pagar la otra habitación que ya estaba rentando. Aunque eran viáticos de la empresa, sabía que tendría que pelearme con ellos para que hicieran los ajustes y me cubrieran todos los gastos extras por el cambio y esos líos. En fin, si mi compañero pudo, yo siempre he tenido buena estrella. Subí las escaleras, detrás de la mujer, ella abrió las puertas y me quedé de piedra. El costo, para que te des una idea, era de unos 4,000 pesos mexicanos, una fortuna en aquel tiempo. Pero el lugar era inmensamente grande y hermoso, increíblemente grande. Tenía una peculiaridad, la puerta de la entrada, que daba al pasillo y las escaleras, era solo de cristal, y era un cristal narrador, que no sé bien cómo explicarte, porque no era exactamente esmerilado o pulido, pero no permitía ver con claridad hacia afuera, aunque sí dejaba distinguir formas. Digamos que no podía ver el rostro de alguien o detalles precisos, pero sí distinguía la estatura o si llevaban algún color muy llamativo. Todo eso era perfectamente visible. El sitio era enorme y muy bonito. Tenía 2 habitaciones y un área que se podía usar como cocina, comedor y sala al mismo tiempo, con un estilo de muebles modernos, tipo inteligentes. Era mucho más amplio que el lugar donde me estaba quedando. No había más que darle vueltas al asunto. Hablé con la empresa y empecé a sembrar la idea de que estaba viendo departamentos porque tenía muchas dificultades. Les pinté un panorama bastante complicado para que entendieran mi situación. Finalmente, ellos mismos me sugirieron buscar algo mejor. Para esto, yo llevaba 2 semanas viviendo en el otro lado, narrador, y ellos ni se iban a enterar. Así que esperé una semanita más. Les avisé que ya había encontrado algo y les dije el costo. Dijeron que era un poco caro, así que discutí con ellos.
diciéndoles que, después de tantas molestias que me había tomado, ya no sabía si seguiría o no. Eran tácticas que ya conocía y que me funcionaban, narrador. Al final, me dejaron quedarme ahí. No tenían de otra, la verdad. Fui, recogí mis cosas y terminé de instalarme. Ya habían pasado casi 4 semanas y el día que terminé de mudarme, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Eran cerca de las 10 de la noche. Yo estaba agotado por la capacitación. Ese día, el otro tipo con el que venía de la empresa dijo unas frases en japonés que no logré entender, porque todo el tiempo me hacía el que entendía, pero me guiaba básicamente por los dibujos y la pantomima. Apenas conocía un par de palabras de lo que me estaban diciendo. Siempre terminaba haciendo gestos como si hubiera comprendido. Asentía con la cabeza, cerraba un poco los ojos, juntaba las manos y las bajaba. Nunca me decían nada, y yo sentía que, como no me habían despedido, se lo estaban tragando. Así que llegué cansado, porque ese día el otro tipo llegó y me soltó. Ya se dieron cuenta de que no entiendes nada. Deberías echarle más ganas a tus clases de japonés. Yo ni clases de japonés tomaba, narrador. Me había lanzado a la aventura. Creía que iba a conocer Japón y, ¿sabes qué? Ni los fines de semana nos daban libres. Era una friega esa capacitación. Todo era una pérdida de tiempo. Estar fingiendo que entendía, que estaba captando todo. Ponerme a pintar garabatos en la libreta. Darle la vuelta para que no vieran que eran puros rayones. Hacer signos y supuestos apuntes para que pareciera que prestaba atención cuando no entendía ni papa. El otro tipo, ese día en especial, se estaba burlando mucho de mí y terminó diciéndome eso. Llegué harto, fastidiado a la casa. 10 de la noche, muerto de cansancio, solo quería dormir, cuando empecé a escuchar rasguños en el vidrio de esa puerta que da al pasillo y la escalera. Fui caminando hacia allá. Para esto iba en boxer y camiseta de tirantes. No me veía como alguien muy decente, pero no me importaba. Los japoneses tienen tantos detalles con las reglas que ya me tenían harto. Así que, sin mirar, abrí la puerta y me llevé la mejor o la peor sorpresa de mi vida. Lo que estaba rasguñando la puerta, narrador, era un gatito de unos 30 o 40 centímetros de altura cuando estaba sentado. Negro, 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 con la parte interna de las orejas blanca, blanca, blanca. Y la nariz resaltaba mucho porque estaba roja de un lado y blanca del otro. Y ese color rojo no era pelaje, parecía como si tuviera una pequeña herida que no terminaba de sanar. Pero ahí estaba su naricita roja y blanca. El gato entró como si fuera su casa, no la mía, y empezó a caminar estirándose. Se quedó mirando de un lado a otro, y noté que el gato tenía una mirada súper inteligente. Estaba fascinado, narrador, fascinado. Ese gato iba a ser mi compañía. Ya no estaría solo. Ahora sí que la suerte me volvía a sonreír, y esos japoneses no iban a poder conmigo. Claro, cuando tengo un neko, porque neko significa gato, narrador, y ahora este mexicano tiene un gato, y no hay quien le gane a un mexicano con gato. Bueno, esa era mi idea, y empecé a decirme puras tonterías de ese tipo. Me di cuenta de que el gato tenía comportamientos extraños. De día, antes de irme al trabajo, él ya estaba pegado a la puerta. No quería quedarse encerrado. De noche, cuando llegaba, estaba sentado fuera de la puerta esperando a que le abriera. Pero en las madrugadas, cuando me iba a dormir, y en ocasiones me ganaba el insomnio, el estrés de pensar en cómo sobrevivir al día siguiente sin que se dieran cuenta de que no entendía nada, me despertaba, me quedaba pensando, y a veces volteaba hacia la puerta porque desde mi habitación se podía ver. El gatito estaba sentado, viéndome, muy pegadito a la puerta, moviendo la cabeza de un lado a otro. Era como si estuviera observando algo ahí, y me parecía sumamente raro porque pasaban las horas. Una vez me quedé hasta 2 horas viéndolo, narrador, y no lograba comprender por qué actuaba de esa forma. Notaba cómo giraba la cabeza de un lado a otro y, en un momento dado, agucé el oído y escuché 2 cosas. A alguien susurrando y algo que se arrastraba, lo cual me dio escalofríos. Te cuento, hace tiempo tuve la suerte de ganar un viaje a Nueva York. Allí había un sujeto con una caja de música y un pequeño mono. El hombre le daba ciertas señales que nadie entendía y, de repente,
El animal salía disparado, arrebataba una bolsa o una cartera y se perdía. Yo me di cuenta de que era una estafa. Después, el animal se reunía con su dueño para entregarle lo robado y el tipo simplemente fingía que el mono se había escapado. La gente no tenía forma de reclamar ni de defenderse. Sabía perfectamente que se trataba de un fraude, porque veía al hombre a diario, a la misma hora y en el mismo sitio con el mismo animal. El mono no se escapaba, no se estaba yendo. El animal recolectaba esas pertenencias para entregárselas. Ahora, al oír la voz de una mujer y ese ruido de arrastre, me dije, a mí no me van a ver la cara como con el mono. Está bien que quiera un gato que me haga compañía, pero no a costa de mis cosas. Narrador, me levanté furioso, caminé hacia la puerta y, al llegar justo frente a ella, debí haberme detenido un par de segundos, pero no lo hice. Si me hubiera frenado ese instante, habría visto detrás del vidrio algo blanco y ovalado moviéndose a gran velocidad por el suelo y no habría abierto. Pero, ¿por qué lo hice? Lo que vi fue una máscara con forma de rostro femenino, pero de contorno ovalado, con una cabellera negra, larga, muy larga y grasienta, y una cola de serpiente que se arrastraba por el suelo antes de bajar las escaleras. Me quedé helado. El gatito salió del cuarto y no volví a verlo. Estoy aterrado. Ya ni siquiera sé si debería regresar de Japón, porque vi lo que vi. Si cuento esto, cualquiera pensará que estoy loco o que estaba soñando, pero yo lo viví. Nadie me va a venir a contar cuentos ni a decirme que es mentira. Lo presencié con mis propios ojos. El gato no aparece. No sé si quiero volver a México. Si le diré a la empresa que estoy pasando por una depresión o me inventaré cualquier cosa. No sé qué haré. Empezaron a suceder cosas muy extrañas en ese departamento donde vivo. Ahora, al llegar por las noches, encuentro la luz encendida y apenas me acerco a la puerta, se apaga. Eso es sumamente inquietante, porque significa que hay alguien adentro, ya que desde afuera no se pueden apagar las luces. Antes, ni siquiera sentía la inseguridad suficiente como para echar llave. La dejaba abierta, narrador. Después de que aquello empezó, entraba de puntitas y comenzaba a hablar en voz alta con un tono intimidante. Gritaba cosas sin sentido, porque sabía que allí no entendían español. El punto era que escucharan a alguien molesto, esperando que algún niño o quien fuera saliera corriendo, porque incluso había visto robos en Japón donde los ladrones terminaban disculpándose, narrador. Así que pensé, con que les demuestre que estoy enfadado se van a disculpar y se irán, pero nadie salía. Me ponía a registrar cada rincón de ese lugar. Aunque era más grande que el anterior, la verdad es que no tenía muchos rincones y no había nadie. ¿Quién estaba manipulando la luz? Me daba pánico, pero el cansancio me vencía y me iba a dormir. En varias ocasiones me quedé dormido con la ropa del trabajo. Puedes imaginarlo. Me desplomaba ahí y una noche, narrador, escuché un movimiento dentro del departamento. Abrí los ojos y, entre una habitación y otra, había paredes hechas de un material extraño que, hasta el día de hoy, desconozco. Vi a un niño, por la estatura, con una máscara de colmillos y cuernos que se asomaba para observarme. Sé que era un niño porque vi sus manos pequeñas. El problema es que el pequeño giró la cabeza y logré verle la oreja y el cuello. Narrador, incluso con la luz apagada parecía que se había puesto talco, porque nunca había visto una piel tan blanca. Pegué un grito que no tienes idea, al punto que los vecinos fueron a quejarse conmigo y con la dueña. Al día siguiente, solo pedía perdón una y otra vez, porque sabía que ella no me entendía nada. Solo bajaba la cabeza y juntaba las manos, mientras la mujer me miraba muy molesta. Narrador, no sé cuánto tiempo pasó. Todas las noches sufría de insomnio, me sentía fatal, muy incómodo, hasta que de pronto volví a escuchar pasos. Ya habían pasado como 2 meses desde que me mudé. Al voltear, había 4 niños con las mismas máscaras, 2 a cada lado de la pared. Me levanté y dije, aquí es donde tengo que darles una lección, o no me dejarán en paz nunca. Corrí hacia los de la derecha, porque estaban contra la pared y no tenían salida. Los otros quizás tenían algún hueco en la cocina que me parece imposible, pero tal vez exista algo.
Fui hacia la derecha y, al llegar, vi a uno de esos niños metiéndose en la unión de la pared con el muro. Se estaba introduciendo ahí, directamente en la estructura. Me quedé petrificado. Ya ni quise mirar al otro lado. Prendí la luz y me quedé sentado en posición de loto, con la mano así, como te la muestro, en este momento, mi querida audiencia, sentado en la sala hasta que amaneció. Al día siguiente, tomé un par de cosas que sabía que me iban a revolver el estómago. En plena junta terminé devolviendo todo lo que traía dentro, que eran puros corajes y sustos. Hablé con la empresa y les pedí un hospital de urgencia. Cuando llegué a la clínica en Japón, no entendía nada y pedí a alguien que me atendiera en español. No sé si fue por eso o porque mi compañero me reportó, pero me dijeron: regrésate a México. Al llegar, ya tenían mi indemnización y mi carta de despido. Narrador: nunca vuelvas a pisar ese país. Nunca vayas a una iglesia en ruinas o abandonada, y mucho menos a una que tenga un pasado macabro. O te podría pasar lo que les ocurrió a Ignacio, Elena, Beatriz y Natalia. Ignacio, Elena, Beatriz y Natalia podrían considerarse un grupo de amigos. Se podría decir, porque Beatriz y Natalia son hermanas gemelas y Elena e Ignacio son. Resulta que Elena e Ignacio llevan apenas 2 meses saliendo, y son amigos de Beatriz y Natalia porque Elena las conoce desde hace muchísimos años. Elena me contaba: eran mis amigas de toda la vida. Esto pasó cuando tenían 15 años, aunque para mí, eso de toda la vida suena a que se conocían desde la primaria o antes. El caso es que las tres tenían personalidades muy curiosas. Elena, por ejemplo, es de esas personas que siempre te sigue la corriente. ¿Vamos para allá? Vamos. ¿Hacemos esto? Dale, lo hacemos. Si le decías de meterse al equipo de natación, ella iba y compraba el traje sin chistar. Siempre se apuntaba a todo. No es que fuera la que propusiera los planes, ni tampoco es que no le interesara nada. Simplemente es de las que acompaña y ya. La ves ahí presente. Nadie hubiera imaginado que, de las tres, la primera en tener novio sería ella. Y no por un tema de belleza, sino por su actitud. Elena era una chica tranquila, de llevar la vida en paz, y como estudió en un colegio de monjas, no tenía mucha experiencia tratando con chicos. Cuando algún chico intentaba sacarle conversación, se ponía súper nerviosa. Por eso, a nadie se le pasaba por la cabeza que ella fuera la primera. Pero había otra razón por la que nadie entendía lo de Ignacio. Beatriz y Natalia lo llegaron a comentar entre ellas. Cada vez que veían a la pareja se preguntaban: ¿pero cómo terminó él con ella? Y no lo decían por maldad, es que Ignacio tenía demasiados puntos a favor. Primero, venía de una familia con muchísimo dinero, no una familia acomodada, no. Eran dueños de edificios, socios en cadenas de hoteles y vivían en la zona más exclusiva de la ciudad. Segundo, el tipo era muy inteligente, sumamente sociable y, por si fuera poco, bastante guapo. Lo tenía todo. Tenía privilegio tras privilegio, pero aún así era un buen tipo, humilde, jamás se andaba presumiendo de nada. Por eso les parecía tan raro que se hubiera fijado en Elena. Pero bueno, uno propone y Dios dispone. Ellas solo podían suponer, porque nunca se atrevieron a preguntar qué fue lo que realmente pasó. Pero el día que Elena las invitó al rancho de Ignacio, todas esas dudas desaparecieron. Dijeron que sí de inmediato. Y lo mejor del viaje no fue el rancho, sino la historia que Elena les contó. Resulta que Ignacio le había dicho, citando a su suegro, que el lugar donde se iban a quedar era un terreno que tenían desde hace años. Un sitio bastante austero. Nada de fines de semana lujosos. Apenas 2 habitaciones, un solo piso y sin grandes comodidades. Tenía luz y agua, eso sí, pero para cocinar había que usar una estufa de leña. Era básicamente vivir como acampando a la intemperie. Pero lo verdaderamente interesante estaba a 3 kilómetros de ahí, las ruinas de una iglesia embrujada. La leyenda cuenta que ese lugar ni siquiera iba a ser una iglesia de una religión específica. Una familia adinerada la construyó con la idea de vendérsela al mejor postor. Si los católicos pagaban bien, pues católica. Si los anglicanos ofrecían más, anglicana. La iglesia era para quien pusiera más dinero sobre la mesa. Quizás esa ambición o esa extraña mentalidad fue lo que terminó maldiciendo el lugar. Dicen que cuando la construcción estaba casi terminada ya estaban las bancas. Los detalles. Todo ocurrió una tragedia. Habían traído puertas y materiales carísimos de lugares remotos. Era pequeña,
pero muy lujosa. Justo en los acabados finales, un obrero tuvo un accidente. Una parte de la estructura le cayó encima y murió ahí mismo. Desde ese momento, ningún velador ni trabajador aguantaba más de 5 horas dentro. Pasado ese tiempo, empezaban a ocurrir accidentes. Veían cosas extrañas, escuchaban susurros al oído o, en el peor de los casos, la gente desaparecía. Decían que la iglesia estaba maldita. Hubo más de 3 muertes en ese sitio. A los 10 años, aunque estaba prácticamente lista, nadie la quiso. Además, hubo otro problema. A veces las ciudades crecen de forma desmedida y luego se detienen. El pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros. Cuando empezaron la iglesia, la ciudad crecía hacia esa dirección, muy rápido, pero de la noche a la mañana, cuando ya tenían la construcción lista, el crecimiento se detuvo como por arte de magia. La gente empezó a irse, las zonas quedaron abandonadas y años después la ciudad volvió a crecer, pero hacia el lado contrario. Nadie quería saber nada de ese sector. La iglesia estaba aislada y, con las historias de su maldición, mucho menos querían acercarse. Esa historia que les conté ocurrió 25 años antes de que las chicas fueran al rancho. Cuando ellas llegaron, la iglesia era solo una ruina. Lo extraño era el color de la madera. Eran maderas finas, pero toda la iglesia se veía negra, completamente negra. Parecía como si se hubiera quemado desde los cimientos, pero la madera no terminó de consumirse, simplemente quedó carbonizada. La textura ya ni siquiera parecía carbón ni madera, parecía piedra tallada. El olor que desprendía era insoportable, una peste nauseabunda. Parecía la guarida de animales salvajes o de gente que hace cosas turbias, porque el olor era tan fuerte que a 5 metros ya te golpeaba el hedor al acercarte. Las chicas se acercaron, con Ignacio. El camino es una subida súper empinada, una pendiente bastante pesada, así que les toma como 35 minutos en la camioneta de Ignacio llegar a una bifurcación en forma de letra T. Hacia la izquierda queda el rancho y a la derecha la iglesia. Deciden ir primero al rancho para dejar las cosas y luego irse caminando a la iglesia. Total, no está lejos y además el lugar parece tranquilo. ¿Y por qué? ¿Necesitaban estirar las piernas? Pues bien, cuando faltan unos 200 metros, un olor horrible empieza a invadir el aire. Ya venían charlando sobre la supuesta maldición y tenían 1000 teorías. A Beatriz y Natalia les fascina inventar historias. Son de esas personas muy listas a las que les encanta susurrar y empiezan a decir que probablemente todo sea puro cuento de los lugareños, que esas ideas de la maldición no son más que casualidad tras casualidad, que no pasa nada. Ellas están convencidas de que van a demostrar que ahí no hay nada raro, que será una gran aventura y una historia increíble para contar en la ciudad. Siguen avanzando. Ya no faltan 200 metros, sino 100, y el hedor es mucho más intenso. Es como si te acercaras a un sitio donde, muy cerca, hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Esos lugares donde llega toda el agua que usamos cargada de desechos humanos y se tiene que procesar para poder reutilizarla, quizás para riego o algo así. Bueno, la peste está insoportable. Cuando llegan a los 50 metros, la iglesia se ve con total claridad y les da una sensación que, como dirían en España, te da muy mala espina. El lugar se sentía nefasto. Era como si en cualquier instante aquella estructura oscura fuera a sacarle patas y brazos para salir tras ellos, porque esa cosa irradiaba una energía viva. Incluso, quién sabe, Ignacio le daría muchas vueltas a esto años después, pero no estaba seguro de si era su imaginación o el calor, pues seguían viva. ¿Quién sabe? Ignacio le dará vueltas a esto durante años, pero ¿fue producto de su imaginación? O quizás fue el calor sofocante, porque estaban a 25 grados. No es una temperatura extrema, pero él juraría que veía una especie de vapor que hacía que la iglesia se viera con un movimiento ondulante rarísimo. ¿Sabes? Como cuando el asfalto se calienta y ves a lo lejos que los vehículos o las llantas parecen moverse por el aire caliente que sube. El problema es que ahí no hacía tanto calor. El clima era templado, apenas cálido, y las rocas no quemaban. El camino empedrado estaba fresco, y lo sé porque Ignacio se agachó a tocar una piedra para comprobarlo. Se le hizo rarísimo. Cuando volvió a mirar la iglesia, ya no se movía, así que pensó que fue un espejismo, una idea loca, y se quedó con esa duda años.
Las chicas, mientras tanto, seguían avanzando. Ese momento en que él se agachó hizo que se separaran un poco. Natalia y Beatriz ni cuenta se dieron porque traen la nariz tapada, con la mano en la boca diciendo: ¡qué asco! ¿Para qué entramos? Está horrible. Y siguen avanzando, sin notar lo incongruentes que son al decir eso mientras se dirigen directo hacia allí. Nada las detiene. De repente, sin darse cuenta, Elena empieza a gritarles: «Chicas, huele fatal, no entren». Te recuerdo que Elena no es la líder del grupo. Ella siempre sigue la corriente. Pero al decir eso, cualquier persona normal, Ignacio, que venía atrás, y era un tipo bastante sensato, se asustó, se habría detenido. Él se quedó helado por el tono tan demandante de ella, como si estuviera exponiendo algo con una convicción que nunca le había visto. Él se frena y le pregunta: «¿Estás bien? ¿Pasa algo?». Pero las dos chicas, como si no lo hubieran escuchado, ya ni se tapaban la nariz ni la boca. Simplemente Natalia entró, seguida por la otra. Beatriz entra y lo que Elena alcanza a ver desde afuera es algo que no logra entender. Dice que ve cuando Beatriz se mete las manos a los bolsillos. Saca algo parecido a un collar que termina en una punta o pico. Lo sujeta. Natalia se acerca, le pone la mano encima y el pico que colgaba empieza a moverse de un lado a otro. Después empieza a vibrar. Beatriz suelta un grito, pero un grito verdaderamente aterrador. Elena se tapa los oídos, no por el volumen, sino por puro miedo. Y a Ignacio le late el corazón con tal intensidad que se queda paralizado por primera vez en su vida, sin saber qué hacer. ¿Qué están haciendo ahí? No tienen vehículo, no tienen armas, no llevan nada con qué defenderse. ¿Qué puede hacer él? Por puro instinto se agacha, agarra un par de piedras del camino por si acaso. ¿Por qué gritó esa mujer? De repente sale Natalia, la hermana, la que no se metió las manos a los bolsillos, la que puso las manos sobre la chica que traía ese collar con el pico que creo que ya sabes lo que era. Y cuando regresa hacia ellos, está pálida, con unos ojos extraños, como si estuvieran viendo todo y nada a la vez. Elena y Ignacio le preguntan: ¿estás bien? ¿Qué te pasa? La chica no responde, sigue caminando hacia adelante. Ceci vuelve a gritar y sale corriendo de la iglesia diciendo: «hay algo ahí, hay algo ahí», y viene corriendo hacia ellos. Los muchachos están aterrorizados. Elena e Ignacio corren hacia Natalia y Natalia camina de una forma muy extraña. ¿Has visto a un niño haciendo un berrinche, con la espalda encorvada, el entrecejo fruncido, los puños apretados y caminando casi marchando, moviendo el cuerpo? Sí, dando pasos pesados para que todos noten que está enojado. Bueno, así iba Natalia, caminando sobre piedras con unas sandalias que no eran para nada adecuadas para eso, y lo hacía de una forma tan rápida que ni siquiera trotando podían alcanzarla. Todos estaban en shock. Le gritaban preguntando qué le ocurría, muy molesta. Bueno, Natalia caminaba por un sendero de piedras usando un par de huaraches, ya sabes, sandalias que para nada estaban diseñadas para esa clase de camino. ¿Qué estaba pasando? La chica seguía en lo suyo y de repente se dieron cuenta de que ellos, que ya estaban cansados, no podían seguirle el ritmo, mientras ella continuaba imparable hacia la cabaña. Elena estaba aterrorizada, Beatriz igual, pidiendo a gritos que alguien las ayudara. Entonces, de pronto, escuchan la voz de un hombre que grita: «¡Hey! Por aquí, acá». Ignacio les dice a las chicas que respiren, que tomen aire, y sale corriendo a toda velocidad. 100 metros después, ya le faltaba el aliento otra vez porque no estaba pensando con claridad, simplemente corrió desbocado. Se detiene y pone las manos sobre sus rodillas para recuperar el aire. Cuando la desesperación por llegar hasta ella lo hizo correr sin control. Se detuvo un momento, apoyando las manos en sus rodillas para recuperar el aliento, cuando apenas un par de segundos después, Beatriz y Elena llegaron trotando detrás de él, pero ellas ya no se estaban quemando. Ignacio retomó la marcha a paso rápido, pero como se había forzado tanto, ahora, con el mínimo esfuerzo, el corazón se le desboca y le falta el aire. Así fue como terminó llegando a la escena más aterradora que jamás haya presenciado. De pronto, allí estaba Natalia, tirada en el suelo, rodeada por una mancha extraña.
Un tipo la tenía inmovilizada, presionándole la espalda con la rodilla mientras le sujetaba ambos brazos. No le quebró los brazos, gracias a Dios, porque él es muy grande. ¿Y saben por qué? Porque Natalia parecía tener una fuerza sobrenatural a pesar de tener los brazos retorcidos hacia atrás y la cara contra el piso. Hablaba de una forma muy perturbadora. Empezó a sacudirse con arcadas violentas, yendo hacia adelante y hacia atrás, lo que provocaba que el tipo no pudiera mantener el equilibrio ni lograr aplastarla contra el suelo. Ella se movía como si estuviera aleteando, y hubo un instante en el que hizo tanta fuerza hacia el frente que el sujeto no pudo más y tuvo que soltarla. Gritó desesperado: «Ayúdenme, por favor, ayúdenme, no puedo sostenerla». Y entre los tres lograron pegarla al piso. Se dieron cuenta de que la mancha que rodeaba su boca no era sangre, era algo oscuro, de un color negro intenso. De repente, mientras todos estaban allí paralizados, la chica comenzó a reír. Pero no era una risa normal, era una carcajada espantosa y estridente, con una voz que sonaba grave y aguda al mismo tiempo, como si tuviera varias cuerdas vocales, como si varias entidades hablaran a la vez. No se sabía si eran risas humanas o chillidos de pájaros, pero era algo verdaderamente espantoso, realmente espantoso. Las chicas, aterrorizadas, seguían presionando su espalda, y en cuanto terminó de reír, ella cerró los ojos y se desplomó por completo. El sujeto que estaba sujetándola resultó ser alguien que conocía a la familia de Ignacio. Ahora que él estaba ahí, viendo todo de cerca, lo reconoció, se quedó helado y le preguntó: «Gabriel, ¿qué haces tú aquí?». A lo que Gabriel respondió: «Escuché unos ruidos y me acerqué. La muchacha está muy mal. ¿Qué pasó?». Ignacio le explicó: «Fuimos a la iglesia y las chicas entraron». Gabriel las miró fijamente y sentenció: «Pero algo hicieron». Beatriz se puso pálida al instante y respondió: «No, no hicimos nada, no jugamos con nada». Gabriel solo se acercó un poco más y les dijo: «Intentaron contactar con algo, ¿verdad?». Y añadió: «Par de tontas, lárguense de aquí, váyanse ahora mismo, es lo único que les conviene». Cuando Ignacio y las chicas se miraron entre sí, él reaccionó de inmediato y llamó a su papá. Su papá estaba casualmente en el pueblo, vecino, una coincidencia total, porque no habían planeado nada. Le dijo: «Estamos en una emergencia, por favor, una de las chicas está muy mal, nos metimos en la iglesia. Está fatal, por favor, ayúdame. Voy a ir directo a donde estás, llévala a un hospital», le dijo. Tras pasarle las coordenadas se dirigieron al lugar, bajaron del coche y, justo al llegar a la base del cerro, Natalia volvió en sí. Empezó a hablar con normalidad, mientras ambos seguían dentro del vehículo de Ignacio. Él bajaba por la pendiente, quizás no a una velocidad excesiva, pero sí más rápido de lo que le habría gustado. De repente, Natalia empezó a preguntar: «¿Qué está pasando? ¿Qué sucede?». Y fue entonces cuando ellos le soltaron la verdad. «Te pasó algo rarísimo», dice Natalia, desesperada. Mis cosas se quedaron en la cabaña. Mi bolso, unas fotos, mis libros. Por favor, tengo que recuperar mis cosas». Ignacio tuvo que llamar a su padre, porque la chica estaba fuera de sí, aunque ya le quedaba muy poca de aquella energía inusual que mostró hace un momento. 10 minutos después llegó el padre. Estaban allí, en mitad de la carretera. Ignacio le rogó a Natalia que se fuera con su papá y les pidió a Beatriz y a Elena que se marcharan, porque ya no quería estar con ellas. Luego le pidió a Elena que lo acompañara de vuelta a la cabaña. Ella me cuenta: «Narrador, tuve que ir con Ignacio, pero me moría de miedo. No quería volver a ese lugar por nada del mundo. Mientras subíamos por el camino, vimos algo que antes no estaba ahí, algo nuevo. Justo antes de llegar a la bifurcación en forma de T que llevaba hacia la iglesia y la cabaña, había 2 árboles de troncos muy gruesos. Ambos tenían unas manchas rojas, un rojo muy intenso. No sabría decirte si era sangre o alguna otra sustancia, porque el color era tan vivo, tan profundo, que me costaba creer que fuera del mismo tono que la sangre que corre por nuestras venas. Parecía más bien pintura fresca. Estaba tan impregnada que no parecía real, y a cada lado, pegado a los árboles, estaba la mitad de un cuervo negro. ¿Cómo lo pegaron? Ni loco me detuve a comprobarlo. Aceleramos a fondo.
y al llegar a la cabaña ni siquiera intentamos bajar del coche. En la entrada principal había una cabeza de cuervo atravesada por un palo, clavada en la puerta. Muertos de terror, escapamos por el camino hasta la casa de Gabriel. Al llegar, no había nadie. La casa estaba completamente vacía. Daba la sensación de que llevaba años abandonada. Bajamos de nuevo por el camino y nos encontramos con mi padre. Tenía todas las pertenencias de ellas en la camioneta. Gabriel vino a dejármelas, me dijo. Qué raro que no se cruzaron con él. No volvimos a sacar el tema. Fue la última vez que hablamos de esto con Beatriz y Natalia. No sé si aquello les dejó algún trauma, pero... Narrador, te aseguro que me quedaron cero ganas de volver a pisar un sitio con fama de maldito. Lo que viví ahí no se me ha borrado de la mente y ya han pasado más de 20 años. Los años 90 son una época llena de nostalgia para casi todos, excepto para Esteban y Mariana. Para ellos, esa década fue la más aterradora de sus vidas. Todo sucedió a principios de los 90, antes de 1995. Resulta que Paul y Mariana se conocían desde la preparatoria. Aunque después estudiaron carreras distintas, mantuvieron su noviazgo. Cuando terminaron sus estudios, estaban decididos a casarse y formar una familia. Estaban convencidos de que eran el uno para el otro. Mariana era una mujer sumamente cariñosa y cercana. Siempre estaba pendiente de lo que Esteban pudiera necesitar. Él, por su parte, era un hombre adicto al trabajo, pero sentía una devoción ciega por ella. Lo que ella necesitara era su prioridad absoluta. A Mariana nunca le faltó nada, siempre y cuando Esteban estuviera al tanto, porque si algo faltaba, era solo porque ella no se lo había pedido. Esteban siempre le discutía lo mismo. Jenny, ya te dije que yo no soy adivino. Te amo con locura y me encantas, pero no puedo leerte el pensamiento. Por favor, suéltalo y dime qué es lo que necesitas. A Esteban le pasaba que se molestaba por puras pequeñeces y Mariana no le comentaba las cosas a tiempo. Mariana, porque a él le chocaba que a su mujer le hiciera falta cualquier cosa. Tenía esa mentalidad, ese perfil del típico hombre proveedor que, más allá de si está bien o mal, es un tipo de personalidad que existió y que Esteban vivió en carne propia durante muchísimo tiempo. En fin, volviendo a los años 90 con esta pareja, la de Mariana y Esteban. Esteban está decidido a casarse con Mariana y sabe perfectamente que necesita un trabajo que les asegure un futuro a ambos. Pero tiene algo más en mente. Es plenamente consciente de que todavía es joven, que este es el momento exacto para experimentar, para probar cosas nuevas y sobre todo para arriesgarse. Sabe que más adelante todo será mucho más complicado. Lo tiene clarísimo, en parte porque sus padres se casaron muy jóvenes y vio a su papá llevar una vida gris, siempre evitando cualquier riesgo, viviendo apagado, triste y atrapado en un trabajo que detestaba, solo para ganar unos pocos dólares que apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos de la vida. Jamás conocieron lo que era un lujo, nunca tuvieron vacaciones y, a la mínima oportunidad, su papá terminaba refugiándose en la bebida. No es que se pusiera agresivo o fuera un mal tipo, pero se desconectaba, se volvía un ausente. Eso se le quedó grabado a Esteban. Yo no quiero acabar así, yo no quiero ser como él. Prefiero arriesgarlo todo, jugar a ganar. Prefiero terminar durmiendo en la calle o quemar todas mis naves antes que quedarme con hambre, pero jamás viviría la vida de mi viejo. Y ojo, Esteban no odiaba a su papá, al contrario, lo quería profundamente, y por eso lo comprendía. De hecho, su mismo padre le decía: hijo, eres joven, lánzate, arriésgate. Así que ahora, junto a Mariana, Esteban está por hacer la propuesta más audaz de su vida. Hay que decir que Esteban es de la vieja escuela, de esos que se arrodillan, extienden la mano, llegan con ramos de flores, te abren la puerta del coche y antes de dormir, siempre llama a la casa de Mariana para hablar unos 2 o 3 minutos con su suegra para ver cómo está, saludar al suegro y luego, después de disculparse 1000 veces, pedirles permiso para hablar un momento con su novia, despedirse y desearle las buenas noches. A su manera, desde el lugar donde estuviera, siempre la tenía muy presente. Pues bien, te cuento esto porque la idea que Esteban tenía, para sus estándares, era algo sumamente arriesgado. Mariana, mi papá me dio una sorpresa. Nos está regalando un par de autos viejos que tiene ahí, aunque no están en muy buen estado.
como yo sé de mecánica, los voy a reparar, los venderé y ya encontré un terreno a las afueras de la ciudad, en una zona de cultivo donde quiero montar mi negocio. Quiero que te vengas conmigo. Es una aventura. Quizás pasemos carencias al principio, tal vez nos toque apretarnos el cinturón, pero te juro que no habrá ni una sola hora de mi vida en la que no esté entregado por completo a este negocio, para que podamos estar juntos siempre. Esteban estaba loco por ella, pero quería darle algo mejor de lo que sus padres pudieron darle. Su papá les apoyó con aquellos vehículos destartalados. Esteban los arregla. Mariana acepta. Y cuando llegan al lugar se topan con algo. Bueno, un poco impactante. Impactante en el sentido de que, al comparar lo que tenías en mente con lo que ves frente a ti, a veces la realidad no encaja y te hace replantearte todo. La casa es de madera, bastante grande y muy vieja. Si te acercas y estás a unos 20 o 30 metros, te da una sensación extraña, una mala vibra. No es tan fuerte como la de la iglesia de la que hablamos en otra historia, ni como otros sitios de los que te he contado, pero sí lo suficiente como para que te lo pienses 2 veces antes de decidir vivir ahí. Bueno, Mariana está presente, y es la primera en poner una cara de dudas. Le salió del alma. Esteban se da cuenta y le dice: bueno, si no estás convencida, todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Mariana se sonroja y responde: no, no, amor, está bien. Venderemos los autos y compraremos el sitio. Además, mira, aunque no es muy bonito, tampoco es tan caro como para dudar tanto por solo 2 autos viejos. Él le dice: sí, ya sé, pero es que hay algo que no quería decirte para no asustarte. Algo en lo que, según yo, ni tú ni yo creemos. A 1 kilómetro al norte hay un pueblo de brujas y brujos. Esa gente está en lo suyo. Ahí va la gente a pedir sus trabajos. A mí eso no me interesa, pero por lo que me dio a entender el dueño, esa es la razón por la que nadie quiere comprar la propiedad. Por eso es que él quiere deshacerse del lugar a toda costa. Siente que arrastra un karma pesado, pero para mí es una oportunidad de negocio. Él añade: mira, no quería decírtelo para que no te sugestiones, pero ya que estamos en esto, mejor que sea con todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué dices? Mariana tuvo una corazonada en ese momento. Esto se lo confesaría a Esteban mucho tiempo después. Su presentimiento le decía: vámonos, podemos intentar otra cosa. Hay más negocios allá afuera. Pero se quedó callada y asintió, porque sintió mucha vergüenza. Le dio pena haberle hecho esa cara de desprecio al llegar, cuando él estaba tan ilusionado, y al ver su cara de ¿qué es esto?, sintió tanta culpa que solo movió la cabeza afirmativamente diciendo: sí. Esteban se pone muy feliz y camina hacia la casa. La puerta está colgando, todo se ve destartalado, no hay ninguna medida de seguridad. Hay una cerca alrededor del terreno, y atrás tiene lo que sería un patio, aunque es tan grande que ni siquiera se le puede llamar así. Estamos hablando quizás de 1 hectárea. Es un terreno enorme y en la parte de atrás hay un plantío de maíz que se ve avanzado, aunque descuidado. Parte de la compra se hizo precisamente por ese cultivo, no solo porque fuera una ganga. Él había ideado una técnica para desgranar el maíz mucho más rápido y así poder traer algo que conoció en México, los famosos elotes en vaso. Creía firmemente que ese sería el gran negocio, porque en ese momento, en el país donde vivía, no había visto nada parecido. Además, conocía varias recetas de sus viajes a Cancún y otras playas paradisíacas. Se la pasó probando, comiendo y aprendiendo cómo se vendían esos elotes. Tenía todo un plan maestro y en sus sueños o en su imaginación se hacía llamar el rey del elote. Así se refería a sí mismo para darse ánimos con este emprendimiento. Entonces, cuando hablaba del tema con Mariana, le decía: no es una simple empresa, es el reino del rey del elote. Y Mariana se reía por lo bajo. Oye, ese nombre no es muy bueno, no suena muy divertido. Se lo imaginaba vestido con un traje de mazorcas y algo en la cabeza que completaba la idea: mazorca en el rancho. Y aunque eso, lejos de motivarla, le daba un montón de vergüenza y risa, se lo guardó para sí misma y le seguía el juego a Esteban, porque ya estaba ahí, metida en el lío.
Ella quería acompañarlo en esta aventura, en este proyecto, aunque cada vez que estaban ahí, una voz dentro de su cabeza le repetía una y otra vez: lárgate de aquí. La cosa estaba tan mal que Esteban seguía sin vender el coche después de 6 meses. El tipo que les prestó el terreno ni siquiera los presionaba, no les pedía nada, ni siquiera se había aparecido por ahí. Te lo digo en serio, las puertas estaban que se caían, sin llave ni nada. Esteban se mudó ahí, limpió todo y Mariana lo ayudaba a acomodar. Mucho de ese trabajo era realmente pesado. Apenas tenían herramientas, pero con lo poquito que había, Esteban fue adaptando el lugar para que, después de esos 6 meses, aquello ya pareciera un hogar marcado por muchas penas, un hogar donde a veces el desayuno y la cena eran apenas lo que sacaban del sembradío de atrás, un hogar en el que estaban dejando el alma, pero al fin y al cabo un hogar, un sitio con calor, un lugar en el que ambos tenían esos momentos íntimos, conociéndose cada vez más, a pesar de los años que ya llevaban siendo novios. Estaban construyendo algo muy especial. Por eso, el día en que Esteban despertó dando saltos y patadas en la cama, al oír los gritos de Mariana pidiendo ayuda, sintió que algo dentro de él se le rompía en pedazos. Actuaba en automático, sin entender qué pasaba. Mariana estaba en la entrada, pero fuera de la casa, gritando como loca: ¡hay alguien! ¡Se metieron! ¡Esteban! ¡Por favor, ayúdame! ¡Alguien está aquí! Cuando Esteban salió, a medio despertar pero furioso, ni se dio cuenta de cómo terminó con un destornillador plano en la mano derecha. Lo agarraba con tanta fuerza que ya no era una herramienta, era un arma. Esteban, al verla pálida, aterrada, mirando hacia la puerta, ni lo pensó, la abrazó, la puso tras de sí y soltó un ¿dónde está? Tenía unos ojos que, si me hubieras visto, no te le acercas porque sabías que tu vida corría peligro. Estaba fuera de sí, y esa furia no era por ser violento, era por proteger a Mariana. Era el amor de su vida, su todo. Y si ella estaba en peligro, no iba a permitir que eso durara mucho. Mariana le señaló el coche y lo que vio dentro lo dejó helado. Tan helado que se le aflojó la mano, el destornillador cayó contra la madera y ese sonido se le quedó grabado. Me dijo: narrador, durante muchas noches me despertaba gritando, porque en mis pesadillas volvía a escuchar el destornillador golpeando la madera, y me levantaba a los gritos, corriendo a ver si Mariana estaba bien. Lo que vi esa vez no lo he vuelto a ver, y no quiero volver a verlo. Dentro del auto había 2 espantapájaros. No eran personas. Creo que Mariana se confundió, pero eran 2 espantapájaros, uno sentado al volante y el otro de copiloto, vestidos con nuestra propia ropa. Alguien nos había robado ropa de casa para vestirlos. Cuando me acerqué, narrador, tenían unos botones negros grandes por ojos, pero al tocar uno de los ojos, empezó a escurrir un líquido. Me dio un asco terrible, pero tenía que saber qué era. Abrí esa cosa y adentro, estos espantapájaros tenían trozos de carne cruda amarrados con hilo. Narrador, yo no entendía qué estaba pasando, ni qué era todo aquello. Solo agarré esas cosas y las tiré lejos del coche. Le dije a Mariana que se aguantara, que tirara ese vestido, que ya no lo volvería a usar. Le pedí que me trajera un par de cosas y les prendí fuego. Ahí fue cuando empecé a gritar como un loco, moviendo las manos de un lado a otro, desafiando a la nada. ¿Quién fue? Da la cara, cobarde. Ven aquí, estás en mi propiedad. Ven y dame la cara. Me quedé sin voz. No sé cuánto tiempo estuve gritando así. Esas cosas se consumieron por completo. Ya estaba amaneciendo cuando el fuego se apagó. Mariana comentó que las llamas habían actuado muy raro, que cambiaban de colores y en momentos las llamas se avivaban muchísimo y de repente se quedaban estáticas, como si el fuego se hubiera congelado. Dice que jamás había visto algo así y ella siempre se quedaba mirando cómo bailaba el fuego de los encendedores. Nunca vio una llama quedarse quieta, fijada durante 5, 7, 15 segundos, para luego volver a moverse y cambiar de color. No quise profundizar en el tema, no quería que ella se metiera en esos asuntos. Pensé al instante en brujería, pero ¿quién vendría a molestarnos con esto? A partir de ahí entendí que estábamos en una guerra,
Y te lo digo porque no pasó ni una semana. Yo dormía fatal y durante el día andaba de muy mal humor, ya no era el de antes. Mariana se veía aterrada, temblaba todo el tiempo. La vi rompiendo unos huevos para cocinar y se le caían al suelo. Al intentar abrir el siguiente, la mano le temblaba tanto que el huevo terminaba con todo y cáscara en el sartén. Prefería no decirle nada. La abrazaba por los hombros, le daba un beso y le decía, tranquila, ya pasará. Pero yo sabía que la cosa estaba negra, porque le había ocultado un par de detalles. Después de un par de semanas, como te contaba, me encontré en la entrada de la casa, en esa puerta desvencijada, un símbolo hecho con lo que muy probablemente era un fluido humano. En el suelo había otro, pero ese tenía gusanos en el centro. Lo que vi me dejó mal. Los gusanos caminaban por los bordes de aquel dibujo, pero no lograban salir. Parecía que estaban atrapados, dando vueltas una y otra vez. Me quedé hipnotizado, enganchado a eso, no sé cuánto tiempo, hasta que escuché a Mariana despertándose y llamándome. Solo le alcancé a decir, ya voy, mi amor, por favor, hazme el desayuno. Le hablé de forma cortante y autoritaria, porque no quería que saliera. Necesitaba poner distancia. Como yo estaba tan gruñón, y ella no se me acercaba tanto, me daba más espacio, y yo aproveché para acercarme caminando hacia casa, moviéndome de forma un poco torpe, y ella me pregunta, ¿estás bien? Le respondo con tono cortante, casi gritando, sí, déjame trabajar. Es que no quería que viera lo que había afuera. Llené un par de cubetas con agua, salí y se las tiré encima a esas marcas, y ahí presencié algo más, algo que, a día de hoy, me confirma que eso sí era brujería. En cuanto el agua tocó los signos del suelo y de la puerta, empezó a escurrirse. Pero no vi ni un solo gusano. Lo más extraño es que el símbolo no se despintó, la madera lo absorbió y de pronto ya no quedaba nada, ni rastro de esos símbolos, narrador. Absolutamente nada. Pero después de eso, todo fue de mal en peor. De un día para otro, toda la cosecha se llenó de hongo. Toda. Era un hongo que parecía afectar solo las capas superficiales, así que intentamos rescatar lo que pudimos, pero fue inútil. No funcionaba nada. Compré pesticidas. Probé 1000 cosas. Busqué remedios caseros. Narrador, al final habíamos perdido la mitad de la cosecha. No pude salvarla. Solo nos quedó la otra mitad. No había podido vender los autos y ya tenía deudas pendientes en tiendas de un pueblito a unos 15 kilómetros. Esos pesticidas cuestan una fortuna y yo no tenía tanto dinero, pero los vendedores, al verme tan desesperado, me preguntaron dónde estaba el lugar y al saberlo me dijeron, mejor lárguese de ahí. Como insistí tanto, me regalaron cosas de segunda mano, bolsas abiertas, muestrarios o productos devueltos. Eso fue todo lo que conseguí, pero sí, me dejaron una buena cuenta pendiente. Y bueno, narrador, en esos días en los que intentaba salvar lo que quedaba, empezaba mi jornada a las 5 de la mañana y terminaba a las 9:30 de la noche, cuando ya no había ni luz. Mariana me decía, ven, acompáñame a comer, y yo le contestaba de muy mala gana, pero era porque estaba consumido por la preocupación, por la cosecha. No quería fracasar. Sin embargo, empecé a notar que era ella quien reaccionaba raro. Llegaba yo, la abrazaba, y ella movía las manos y me soltaba. ¿Qué quieres? Yo le decía, ¿por qué me tratas así? ¿Yo? ¿Cómo? Respondía, y volvió a tratarme de forma fría, distante, dura. Luego empezaron a suceder cosas aún más raras, de esas que no me atreví a cuestionar. A día de hoy no sé si tendré respuesta alguna vez, pero Mariana empezó a vestirse solo de negro. Usaba blusas, pantalones y a veces hasta guantes. El problema no era la ropa, sino que no era de nuestra época. Eran prendas viejas, oscuras, que le quedaban a la perfección. Se veía hermosa, pero yo estaba tan metido en mis problemas que me hice la pregunta muy tarde. ¿De dónde sacaba esa ropa? ¿Quién se la daba? ¿Dónde la encontraba? ¿Por qué se vestía así? No teníamos dinero ni para lo básico. De hecho, los víveres cada vez eran más sencillos. Comíamos lo mínimo. Quizás eso la tenía molesta. Mariana se veía cada vez más cansada. Hacía menos cosas. Y me di cuenta de que ella me dejaba casi toda la comida, la proteína y lo más nutritivo para que yo tuviera fuerza. Y eso, no tienes idea.
Sentía como si algo me desgarrara el corazón por dentro. Me sentía fatal al aceptarlo, pero sabía que si no comía bien, no aguantaría el día siguiente. Estaba obsesionado con salvar la cosecha. Una noche, mientras estábamos acostados, empecé a escuchar que debajo del piso algo rasguñaba, pero, narrador, la forma en que lo hacía era distinta. Primero era como si fuera un solo dedo, luego toda la mano, y después, como si fueran decenas de manos rascando al mismo tiempo. No te hablo de un animal rabioso, te hablo de gente intentando salir de debajo de la madera de mi habitación. Esa imagen se me clavó en la mente. Pensé en personas enterradas bajo el suelo que estaban volviendo a la vida. Fue aterrador, tan aterrador que ni siquiera me atreví a despertar a Mariana. La tomé, la cargué y me la llevé afuera. Me sorprendió que, incluso con el movimiento, no despertó. Cuando la saqué de la casa, los ruidos cesaron, pero en cuanto la subí a mi auto, el vehículo empezó a mecerse de un lado a otro, como si alguien lo estuviera empujando. Narrador. Y no había nadie, absolutamente nadie. Esa madrugada nos quedamos en el coche. A la mañana siguiente, cuando ella despertó, ni siquiera preguntó por qué estábamos ahí. Tenía los ojos inyectados en sangre y un humor pésimo. Empecé a notar que, durante el día, se quedaba parada en cualquier parte de la casa, ida, como ausente. Me di cuenta de que no dormía bien. Se veía agotada. Como siempre vestía de negro, no me había fijado, pero estaba demasiado delgada. Un día, al bañarse y quitarse la blusa, vi los huesos de sus costillas y de su espalda, y pensé, esto está mal, tiene que acabar. Cuando llamé al dueño de la casa para decirle, ¿sabes qué? El trato se cancela, quédate con todo, ya no puedo más. Se empezó a reír de mí, narrador. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Tan machito que te sentías? ¿Ya te vas a rendir tan fácil por tan poca cosa? Y me colgó. Me quedé helado. Solté el teléfono. Mariana pasó frente a mí, se agachó y me dio un beso, pero fue un beso tan lascivo que no la reconocí. Se giró, me sonrió, y por un segundo su mirada no era la de ella, era la de otra persona. Me acerqué, la abracé y le dije que me acompañara. Me subí al carro, ella se sentó a mi lado. Me aseguré de poner los seguros para que no pudiera abrir la puerta y arranqué. De repente, se puso como una energúmena. Como loca empezó a gritar, a lanzar patadas y golpes. Seguí conduciendo. Pasamos el pueblo de los Brujos, unos 2 kilómetros. Más adelante, entre los gritos de esta mujer, y yo rogándole a Dios que no apareciera una patrulla, porque pensarían que la estaba secuestrando. Cuando, por fin dejamos atrás aquello, se quedó dormida de golpe. Estuvo noqueada todo el camino. No despertó hasta que llegamos a una gasolinera. Y te hablo de que estábamos a más de 100 kilómetros de distancia. Logré cargar gasolina. Ella despertó y volvió a ser la Mariana de antes. Me dijo, ¿puedes comprarme algo? ¿De desayunar? Tengo mucha hambre. Cargué medio tanque, ya vería luego cómo llenarlo. Fui a la tienda que estaba. Junto a la gasolinera, compré un par de cosas. Se las comió y se volvió a dormir. Durmió casi 24 horas. Yo conduje sin pegar el ojo hasta llegar a casa. Cuando toqué la puerta y salió mi papá, lo abracé y me puse a llorar como un niño. Todo lo que había intentado hacer hasta ese momento fue un fracaso absoluto. No sabía si Mariana volvería a ser la misma o si le quedarían secuelas. Había puesto en riesgo a la persona que más amaba. Cuando voy y la dejo en su casa, sus papás casi me fulminan con la mirada, con su actitud, con sus gritos. Su hija estaba hecha un esqueleto, literal, un esqueleto, te lo digo yo. Y aunque en ese momento yo no me daba cuenta, la forma en que me miraban, los reproches que me lanzaban, en el fondo sabía que tenían toda la razón. Les pedí perdón una y otra vez, pero después de todo eso, nuestra relación se terminó. Ya no hubo boda, ya no fuimos nada, y ella cortó todo vínculo conmigo. Mis suegros, a quienes todavía hoy guardo en mi corazón porque eran personas increíbles, me retiraron la palabra por completo. Me hicieron la ley del hielo, y a cada persona que se les cruzaba, le hablaban pestes de mí. Lograron que en ese pueblo donde vivíamos, todos terminaran odiándome, viéndome como si fuera un abusador. No tuve más remedio que irme a vivir a otro lado, y la verdad, no los culpo.
Jamás les llevé la contraria, nunca volví a buscarlos. Tuve que rehacer mi vida desde cero y entendí algo. Está bien correr riesgos por uno mismo, pero no vale la pena arriesgar a la persona que amas. Y así, queridos amigos que nos acompañan en Relatos de la Noche Largo, durante esta noche oscura, llegamos al final de nuestro viaje. Espero que las historias de hoy les hayan erizado la piel y dejado un buen sabor a misterio. Es hora de apagar la luz, soltar las preocupaciones, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo. Mil gracias por sintonizar Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a ver mañana por la noche, cuando la oscuridad caiga de nuevo y nuevos relatos cargados de misterio aguarden para ser contados. Les deseo un descanso reparador y que tengan dulces sueños. Pero si en medio del silencio de la madrugada escuchan unos golpecitos en la puerta, no se asusten. Quizás solo sea el viento. Hasta la próxima y que descansen muy bien.